todos, hoy vamos a aprender a preparar unos deliciosos roscos de vino sin gluten. Tan buenos que nadie va a notar que son sin gluten. Y lo mejor de todo es que se preparan de forma muy sencilla y con ingredientes al alcance de todos. Vamos a ver cómo se preparan. Como veis, utilizamos ingredientes sencillos, no necesitamos ningún tipo de goma para esta receta. Comenzamos mezclando la harina y el almidón. Removemos con una cuchara para que se integren bien. Y lo siguiente que vamos a hacer va a ser tostarlos. Utilizad una sartén suficientemente grande. Es conveniente que no quede una capa muy gruesa de harina. Y removed con frecuencia, asegurándoos que no quedan partes que no removéis, porque se os puede quemar la harina. Removed frecuentemente, sobre todo cuando empiece a tostarse. Y en el momento que adquiera un poquito de color, lo retiráis para que se vaya enfriando. Y comenzáis a tostar el sésamo. Bastan con un par de minutos. Si lo tostáis demasiado, puede después amargar. Una vez que está tostado, hacéis lo mismo. Lo pasáis a otro recipiente y dejáis que se enfríe. Y una vez que está frío, lo moléis. Si no tenéis un molinillo de café, como yo, podéis hacerlo también con un mortero. Comenzamos a mezclar la manteca con el azúcar glass. Vamos mezclando bien. La manteca tiene que estar a temperatura ambiente. Tenéis que dejarla unas horas antes fuera. No tengáis la tentación de calentarla después en el microondas porque no os va a dar un buen resultado de la receta. Y mezclando hasta tener una masa blandita. Ahora lo que hacemos es mezclar la canela con la mezcla de harinas que hemos tostado previamente. Y vamos a tamizar ahora las harinas sobre la mezcla de manteca y azúcar. Es importante tamizar porque, como veréis, se van a formar unos grumos y queremos eliminarlos. Lo que podemos hacer ahora es molerlos antes de añadirlos de nuevo. Añadimos también el sésamo, el anís en grano y comenzamos a remover. Removemos para que se integre bien toda la manteca en la harina. Y una vez que se ha integrado, comenzamos a mezclar también con las manos. Queremos, eso sí, tener una mezcla como arenosa. Empleamos ambas manos si es necesario. Y una vez que ya no podemos mezclar más, añadimos el vino. Seguimos mezclando para que se absorba bien por la masa y después comenzamos a compactar. Vamos compactando, rebañando bien el molde y formamos una bolita. Una vez que ya tenemos toda la masa en forma de bola, pasamos a un recipiente hermético o cubrimos con film plástico de cocina y dejamos reposar media hora en el frigorífico. Si la masa se quedara muy firme, como a mí, que la he preparado con un día de antelación, le podéis dar calor con las manos para que se vuelva blandita. O sea, si intentáis estirarla estando demasiado fría, vais a ver que se os desmenuza. Dándole calor con las manos, veréis que se deja modelar y que se deja estirar. Si veis que se os pega el rodillo, podéis añadir una pizca de harina, pero no excesivamente. Y como veréis, es una masa que al ser seca se desmiga. Es conveniente que vayáis haciendo tope con las manos para que no se os desmenuce demasiado la masa al estirarla. Y una vez que tenemos la masa de aproximadamente 1 centímetro de grosor, comenzamos a cortar nuestros roscos. Utilizamos un cortagalletas o un vaso de tubo. Y lo siguiente que hacemos es quitarles el centro. Yo voy a utilizar un descorazonador de manzanas, pero podéis hacerlo también con un cuchillo o con lo que se os ocurra. El resto de masa lo podemos compactar, lo volvemos a estirar y formamos más roscos. Y una vez que ya los tenemos todos cortados y con el agujero en el medio hecho, los pasamos a una bandeja de horno cubierta con papel de horno. Y dejamos espacio entre ellos para poder después sacarlos, porque necesitaremos una espátula de cocina para sacarlos. Calentamos el horno a 180 grados y una vez que está caliente, introducimos la bandeja a altura media y horneamos unos 12 o 15 minutos. Pasado este tiempo, apagamos el horno, sacamos nuestros roscos, los pasamos a una rejilla para que se enfríen. Y una vez que están
templados, pero no totalmente fríos, pasamos a cubrirlos con azúcar glass. Los hacemos rodar por el azúcar y después añadimos un poquito por la parte superior y presionamos un poquito por la cuchara para que se les quede una capita densa de azúcar glass. Veréis que con el paso de las horas, con la propia grasilla que va soltando el rosco, se van volviendo transparentes. Si queréis, podéis después darles otra capa de azúcar para que queden perfectamente blancos. Y fijaos qué maravilla. Tengo que decir que estos roscos de vino están mucho mejor al día siguiente, así que es preferible que los preparéis un día antes de comerlos y que los dejéis guardados en un recipiente hermético. Y bueno, pues ya habéis visto que es que la receta es sencillísima, que se prepara enseguida y que los ingredientes están al alcance de cualquiera. Así que espero que os animéis todos a preparar esta receta y que disfrutéis todos estas navidades de unos buenos roscos de vino sin gluten. ¡Un saludo a todos!